Cordial saludo, queridos estudiantes. Nuevamente nos encontramos para un nuevo video tutorial sobre seguridad industrial. En este video tutorial vamos a hablar sobre cómo identificar los factores de riesgo, es decir, cómo establecer un panorama sobre los factores de riesgo que pueden generar accidentes o incidentes de trabajo. Primero, porque es importante valorar los riesgos. Es importante valorar los riesgos porque esto nos permite mantener un control sobre los mismos y evitar que sucedan actividades que vayan en contra de la salud física, de la salud mental de los trabajadores. Para hacer la valoración de un riesgo, no necesariamente debe haber una persona especializada en esto. Todas las personas involucradas en la manipulación o en el desarrollo de actividades en un área de trabajo puede hacerlo. ¿Cómo se clasifican los factores de riesgo? Los factores de riesgo se clasifican de acuerdo a su origen. Entonces encontramos factores de riesgo biológico, químico, psicosocial, radiación no ionizante, temperatura, iluminación, ruido, ventilación, vibración, movimientos repetitivos, posturas mantenidas, fuerza y manipulación de cargas pesadas y posturas extremas. Es importante que nosotros aprendamos a identificar la naturaleza de cada uno de los riesgos a los que nos vemos en algún momento abocados en nuestra área de trabajo. Vamos a estudiar cada uno de ellos a profundidad. ¿Qué es un riesgo biológico? Un riesgo biológico deriva de la manipulación o la exposición a organismos que pueden ser agentes patógenos. Cuando se determina este riesgo, se ve un efecto en la salud que es riesgo de infección. Esto debido a la manipulación de sustancias o fluidos que pueden generar peligro en la salud de los trabajadores. ¿Qué tipo de agentes pueden llegar a ser patógenos y pueden convertirse en un factor de riesgo? De este tipo, biológico, fluidos corporales, sangre, orina y demás fluidos que nosotros encontremos en los organismos vivos, virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos, picaduras y mordeduras de animales. Es importante tener en cuenta que estos agentes patógenos son altamente contagiados o se contagian altamente en lugares como por ejemplo hospitales o donde haya algún tipo de enfermo, además de laboratorios donde se trabaje con fluidos biológicos o tejidos biológicos. Otro factor de riesgo es el riesgo químico. El riesgo químico es derivado del contacto con sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, que pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos como cuáles, irritaciones, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y que según su cantidad pueden generar lesiones en la salud de las personas que las manipulan. Es importante tener en cuenta que todas las sustancias químicas no tienen el mismo efecto sobre las personas, es decir, la dosis con la cual se le puede afectar la salud de una persona no es la misma para todos. Todo depende del organismo, ya que todos los organismos no son iguales. Fíjense que acá nosotros encontramos varios símbolos. Estos símbolos se llaman pictogramas. Cada uno de ellos representa un factor de riesgo. Estos símbolos están establecidos por la Unión Internacional de Química Aplicada, la IUPAC, y ellos entonces corresponden a la manera como de manera gráfica nosotros podemos identificar el riesgo al que estamos sometidos al manipular algún tipo de sustancia. Este que está acá entonces nos está indicando que hay un factor de riesgo para el medio ambiente. Este símbolo nos está indicando que este factor de riesgo es porque hay un agente que es inflamable, este que es tóxico, este que es explosivo, este que es comburente, este que es corrosivo, este de atención, este de afectación a las vías respiratorias y este de sustancias que están empacadas o están dentro
de envases que no se deben destapar, como por ejemplo los aerosoles, porque son altamente contaminantes. ¿Qué tipo de sustancias entonces podemos encontrar en nuestra área de trabajo que representen un factor de riesgo de este tipo, que sea químico? Aerosoles, polvos, humos por metales, hollín, condensación del estado gaseoso, que es la neblina, material particulado en el caso de que uno esté removiendo algún tipo de suciedad sobre una superficie. Esos materiales algunas veces quedan en suspensión en el aire y obviamente eso nos genera un factor de riesgo. ¿Cómo pueden ingresar a nuestro organismo? A través de las vías respiratorias, a través de la piel, a través de las vías digestivas, particularmente la boca, o por interacción directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la piel, es decir, una herida. Otro tipo de riesgo es el riesgo psicosocial. Este factor de riesgo está derivado de las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas. Este riesgo afecta el bienestar o la salud física, psíquica y social del trabajador en el desarrollo de su labor. Factores de riesgo psicosocial: el estrés laboral, el bullying que le pueden hacer, el acoso laboral. Ese tipo de acciones generan en las personas un riesgo psicosocial porque eso los puede o nos puede desequilibrar emocionalmente. Otro tipo de factor de riesgo es la radiación no ionizante. Esta radiación no ionizante es radiación de baja frecuencia. ¿Quiénes las producen? Las torres de electricidad de alta tensión, las microondas, las ondas microondas, antenas de telefonía, teléfonos móviles, imanes, televisores y radio. ¿Qué efecto nos pueden generar? Inicialmente, el efecto que nos pueden generar este tipo de factores de riesgo son dolores de cabeza por la exposición a esta radiación, aunque sea de baja frecuencia, tiene un efecto sobre nuestra salud. Pero si nosotros estamos continuamente expuestos a este tipo de radiación, pues nos puede generar lesiones a nivel superficial o cutáneo, como por ejemplo carcinomas de piel o melanomas, es decir, cáncer, pero cáncer de piel. También otro elemento que nos puede generar radiación de baja frecuencia, pues son los computadores, ¿no? Otro factor de riesgo es por temperatura. Este factor de riesgo, pues es bien importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros debemos conocer que nuestro organismo siempre se debe mantener a una temperatura de 37 grados centígrados. Cualquier condición a la que estemos expuestos por encima o por debajo de esta temperatura nos puede generar algún tipo de adversidad a nivel orgánico. Básicamente, nuestros órganos internos son los que están a 37 grados centígrados. Finalmente, en la piel, en las partes externas de mi cuerpo, yo puedo tener una sensación térmica más baja y no va a ocurrir nada. El problema es cuando esa sensación térmica varía por encima o por debajo de los 37 grados centígrados a nivel de los órganos vitales. Por eso, cuando nosotros estamos en una situación donde hay una baja sensación térmica, pues lo primero que nosotros vamos a hacer en las partes donde inicialmente nosotros vamos a sentir esta sensación térmica tan baja es en las extremidades, porque todo el calor se concentra en mantener la temperatura corporal de los órganos vitales en 37 grados centígrados. ¿Por qué se debe mantener a esta temperatura? Nosotros tenemos unas sustancias que se llaman enzimas. Las enzimas son sustancias químicas que permiten que todas las reacciones metabólicas se puedan llevar a cabo. Esas enzimas solamente trabajan a 37 grados centígrados. Cuando están por encima o por debajo de esa temperatura, ellas se van inactivando, van perdiendo su actividad enzimática a tal punto donde no puedan llevar a cabo sus funciones, y esto puede llevar a que las personas tengamos problemas multiorgánicos, tengamos una falla multiorgánica y nos lleve a la muerte. Cuando nosotros estamos expuestos a altas temperaturas, pues inicialmente lo que vamos a sentir es sed
y deshidratación, pero si eso aumenta, entonces ya podemos llegar a un estado en el cual tengamos desmayos, podamos también entrar en una etapa de convulsión y finalmente podamos entrar en un coma. Entonces es importante mantener la temperatura corporal en las condiciones que corresponden. Cuando la temperatura es muy baja, pues lo que podemos llegar a experimentar es una hipotermia que también nos puede llevar a un coma y finalmente a la muerte. Riesgos por iluminación. Esto es debido a la poca iluminación que se pueda presentar en el área de trabajo. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Irritación en los ojos, cansancio, fatiga, dolor de cabeza y neuralgias. Riesgo por ruido. El riesgo por ruido debe estudiarse a partir de una exposición en la que el trabajador se encuentre a 80 decibeles. Es lo máximo a lo que nosotros podemos estar expuestos en cuanto a ruido. Esto que nos va a generar aceleración, inicialmente aceleración de la respiración y del pulso, aumento de la tensión arterial, problemas neuromusculares que ocasionan dolor y falta de coordinación, disminución de la visión nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para dormir, pérdida auditiva y silbidos en el oído. Esto ya a largo plazo y sobre todo cuando estamos expuestos muy continuamente a este tipo de factor de riesgo. Riesgos por ventilación, importantísimo. La ventilación tiene dos funciones. Primero, permitir que circule el aire y dentro de eso pues los gases que contiene el aire y además mantener la temperatura adecuada en el lugar de trabajo. ¿Qué factores de riesgo están asociados con la ventilación? La acumulación de polvos, neblinas, humos, malos olores y para esto pues hay que mejorar las condiciones y obviamente pues esto también irá acompañado de problemas a nivel térmico porque pues finalmente esa acumulación de gases va a hacer que se aumente la temperatura porque no hay una circulación de esos gases. Riesgos por vibración. Estos factores de riesgo pues son bien importantes porque con estos factores de riesgo pues lo que se va a afectar inicialmente va a ser nuestra parte física. ¿Qué parte física es la que más se va a ver afectada? La parte que está manipulando la máquina o el elemento que está vibrando. Entonces, principalmente con lo que se manipulan este tipo de equipos, pues son los brazos y las manos. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos trabajar con frecuencias de vibración por encima de los 1000 Hz porque eso es básicamente lo que nosotros podemos soportar. Movimientos continuos. Estos factores de riesgo que se dan por movimientos continuos pueden generar dolores en los músculos, las articulaciones, tirones musculares, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis. ¿Cuáles son estos movimientos repetitivos? Pues movimientos que yo tengo que hacer todo el tiempo, estar levantando cajas, estarme moviendo una de mis extremidades continuamente. Esos son movimientos que deben manejarse de manera adecuada, hacerse correctamente y durante un tiempo no mayor a 2 horas. Pasadas 2 horas hacer pausas activas para ejercitar otras partes del cuerpo y que no me va a generar las consecuencias anteriormente mencionadas. Fuerza y manipulación de cargas pesadas. Entonces, levantar cargas, levantar algún tipo de peso, eso hay que hacerlo de manera correcta para que no tengamos consecuencias a nivel musculoesquelético que nos genere, por ejemplo, problemas en la columna vertebral. Ahí está indicando la manera, por ejemplo, cómo se debe levantar una caja. Es importante tener en cuenta que la fuerza se hace con las piernas, no con la espalda. Entonces hay que tener en cuenta cómo es esos movimientos para evitar esos dolores. Y por último, encontramos un riesgo eléctrico. Este riesgo eléctrico pues está asociado a la energía eléctrica y nos puede generar quemaduras por choques eléctricos o incendios y explosiones. Bueno chicos, muchas gracias. Cualquier pregunta, ya saben, por correo.